Hola, ¿cómo están? En el último video vimos los ejes de una vida saludable. Hoy nos vamos a concentrar en uno de esos ejes, la nutrición. Lo primero que quiero hablar es que quiero alejarme de la idea de dieta. La dieta implica temporalidad. ¿Qué significa esto? Empieza y termina. Generalmente yo hago una dieta para bajar o subir de peso, hago la dieta, la termino. Una vez que conseguí mi objetivo, empiezo a comer como comía antes. Eso no es lo que queremos fomentar en este canal. Lo que queremos hacer en este canal es que la gente adquiera hábitos saludables, alimenticios, con una alimentación moderada y balanceada que nos permita obtener todos los nutrientes que nosotros necesitamos y por ende controlar nuestro peso. Bueno, vamos a empezar diciendo una cosa. No voy a decir que una dieta saludable es lo mismo que comer de cualquier manera. Puede ser que tengamos una diferencia en el gusto, dado que la industria invierte gran cantidad de dinero en darle mucho gusto a la comida procesada. O sea que vamos a tener una diferencia de gusto. Sin embargo, también vamos a tener una gran diferencia en cómo nos sentimos. Como yo siempre digo, cuanto más cercano estemos a una dieta vegana, generalmente más saludables vamos a ser. Sin embargo, yo no adhiero a una dieta completamente vegana. Pescado, aceites de oliva, carnes y grasas de origen animal también son necesarias. Pero siempre tenemos que tener mucha moderación en la cantidad, sobre todo con respecto a lo que sí podemos comer de vegetales y frutas. Las verduras tienen agua, casi no tienen hidratos de carbono, tienen mucha fibra, no tienen colesterol y no tienen grasa. Además, poseen muchos minerales y vitaminas que son necesarios para el cuerpo. Por eso es la base de nuestra dieta. Vamos a ver algunas de las ventajas. Al prescindir de todo lo que provenga de origen animal, se hace hincapié en el mundo de los vegetales y las frutas, los cuales nos aportan muchas vitaminas y permiten una mayor absorción de los micronutrientes y antioxidantes. Lógicamente, al prescindir de las carnes, bajamos el consumo de grasas saturadas más presentes en este tipo de alimentos. La dieta vegana ayuda a mantener a raya el colesterol y está más ligada a una mayor reducción del riesgo cardiovascular. También nos ayuda a prevenir el exceso de peso, obesidad y las enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, hipertensión, etc. El aumento en el aporte de fibra mejora el tránsito intestinal, dándonos mayor sensación de saciedad y ayudando a prevenir la obesidad. Vimos las ventajas, ahora tengamos en cuenta también lo siguiente. En primer lugar, la dieta vegana abarca, lógicamente, una menor variedad de alimentos. Por ello, es necesario una planificación más cuidada de todas las comidas para poder abarcar todos los nutrientes necesarios para el organismo. En consecuencia, al no haber un aporte de origen animal, no hay una fuente de vitamina B12, esencial para el cuerpo. Se necesita un suplemento fiable de vitamina B12. Generalmente, cuando vemos que necesitamos un suplemento, significa que tenemos algún tipo de desequilibrio. Además, algunos nutrientes pueden estar comprometidos o ingerirse en cantidades insuficientes para este tipo de dieta. Por ejemplo, el calcio, la vitamina D, los ácidos grasos esenciales del pescado o el hierro. El efecto saciante de la fibra que ayuda a prevenir la obesidad también puede dificultar el aporte calórico, por ejemplo, en deportistas que tienen una gran demanda de energía. Bueno, ya vimos algunas de las desventajas de la dieta vegana. Ahora, ¿por qué decimos que no queremos sacar la carne? Primero, como ya mencionamos antes, es una fuente de vitamina B12. Además, tiene una gran cantidad de proteínas. No significa que comiendo verduras no tengamos proteínas, las tenemos, pero nos requiere mayor cantidad de alimentos para ganar la misma cantidad de proteínas. Por otra parte, también tenemos una gran proporción de carnitina en la carne que favorece el metabolismo y hace que quememos grasa de una manera más rápida. También después tenemos la carne de pescado, que es rica en omega 3, que hace que bajemos el colesterol y generalmente también es rica en selenio. Lo malo que vamos a tener comiendo carne es el tema del colesterol. Como sabemos, el colesterol siempre viene con alimentos de origen animal, lo cual no va a favorecer nuestra salud cardiovascular. Hagamos un pequeño repaso de los beneficios de la carne. La carne vacuna es uno de los alimentos más ricos en hierro y vitamina B6, lo cual puede mejorar el sistema inmune, acelerar el metabolismo y la síntesis de proteínas.
La carne contiene abundante carnitina, utilizada para apoyar el metabolismo de la grasa y producir aminoácidos de cadena ramificada, algo que resulta bastante beneficioso para los atletas. La carne de pescado contiene omega 3, ácidos esenciales para el desarrollo humano, que ayudan a reducir el colesterol y por tanto prevenir accidentes cardiovasculares, como el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. El pescado es una fuente de vitamina D, A y contiene selenio, zinc, yodo y hierro. Como mencionamos antes, la carne también contiene vitamina B12. Esta desempeña un papel importante en la producción de los glóbulos rojos de la sangre. La carne también provee creatina, que facilita el aumento de la masa muscular y reduce la fatiga de los músculos, mejorando el rendimiento deportivo. Repasemos algunos de los riesgos de comer carne. La carne es un alimento rico en grasas saturadas. Estas grasas, aunque necesarias en pequeñas dosis, favorecen la producción de triglicéridos y aumenta el colesterol malo, favoreciendo así todo tipo de enfermedades cardiovasculares. Si exageramos en el consumo de carne procesada, podemos hacer mal a nuestro intestino, hasta llegar al extremo de causar cáncer. Así que es conveniente no abusar, ya que también podemos desarrollar otras enfermedades como la diabetes, el colesterol alto y el estreñimiento. El consumo de carne da a nuestro cuerpo proteínas y minerales que necesitamos. Sin embargo, el consumo exagerado puede generar riesgos para nuestra salud, como enfermedades cardiovasculares o ácido úrico alto. Por último, vamos a mencionar algunos alimentos con los cuales también tenemos que tener cuidado. El primero es el azúcar, el segundo son las harinas en general y por último los lácteos. Vamos a empezar hablando del azúcar. El azúcar en sí mismo no es malo, el problema es una gran cantidad de azúcar. Vamos a ver las consecuencias de consumir azúcar en grandes cantidades. La fructosa, un tipo de azúcar, influye en la leptina, una hormona que controla la sensación de hambre. El consumo crónico de fructosa provoca resistencia a la leptina, lo que contribuye a que una persona pierda el control sobre el hambre. Las comidas ricas en azúcares también son ricas en calorías, pero tiene poca capacidad para saciar el hambre. Los azúcares causan que el organismo exija más insulina, una hormona que se encarga de transformar los alimentos en energía. Una vez aumentado el nivel de insulina, provoca la resistencia del organismo hacia esta, de manera que en la sangre empieza a formarse glucosa, el factor principal que desencadena la obesidad. El hígado se ve sobrecargado, ya que es el único órgano responsable de metabolizar la fructosa. Por esto, cuanto más fructosa se acumula, más trabajo habrá para el hígado. El exceso de fructosa lleva al hígado a desarrollar esteatosis hepática, incluso en personas que nunca han abusado de bebidas alcohólicas. Finalmente, la razón más importante. El azúcar es adictiva, por lo cual nos resulta muy difícil tratar de regular su consumo y las cantidades que tenemos que utilizar. Veamos algunos efectos negativos de las harinas. Al haber eliminado su aporte de fibra y nutrientes esenciales en el proceso de refinamiento, su consumo puede derivar en diversos problemas. Un organismo saludable tiene un pH de 7.4 en promedio, y tras consumir este tipo de alimentos, el nivel de acidez incrementa de forma alarmante. Como consecuencia, el cuerpo tiene dificultades para mantener los niveles adecuados de calcio y por lo tanto la salud de los huesos se ve comprometida. Además, también tiene un impacto negativo en el sistema inmunitario y la salud metabólica. Contrario a lo que muchas personas piensan, la ingesta de azúcar refinada no es la única causa de los niveles altos de glucosa en sangre. La alta concentración de carbohidratos que contienen las harinas blancas son fuertes influyentes en el desarrollo de este problema. La amilopectina, uno de sus carbohidratos, se convierte con facilidad en azúcar en la sangre y por lo tanto aumenta el riesgo de diabetes. Consumir muchos alimentos a base de harinas refinadas es uno de los principales obstáculos en el camino de aquellos que están tratando de bajar de peso. Si bien una pequeña porción semanal no representa tanto riesgo, comerla todos los días afecta las funciones metabólicas que ayudan a combatir el exceso de peso. Esto se debe a su alto contenido de hidratos de carbono que, además de aumentar los niveles de glucosa, eleva la tendencia a acumular grasa. Sumado a esto, su consumo genera ansiedad y por lo tanto crea un deseo de seguirlas ingiriendo en grandes cantidades. A diferencia de las harinas integrales, las refinadas carecen de fibra y nutrientes esenciales que garantizan una óptima digestión. Dado que un 80% de su fibra dietética desaparece, ingerirlas afecta a los procesos inflamatorios del cuerpo y, a su vez, interfiere en la descomposición de los alimentos.
Como consecuencia, se altera la flora microbiana del intestino y aumenta los episodios de estreñimiento crónico e indigestión. Las personas diagnosticadas con enfermedades inflamatorias deben evitar al máximo el consumo de este tipo de alimentos, ya que sus compuestos refinados aumentan los niveles de inflamación en los tejidos. Esto se debe a los desequilibrios que causa la glucosa en la sangre que, a su vez, afecta funciones que transforman las proteínas en fuentes de energía. El trigo es uno de los principales desencadenantes de alergias e intolerancias alimenticias debido a su alto contenido de gluten. Esta proteína, presente en muchos granos, es de difícil digestión en el cuerpo y puede provocar una respuesta inflamatoria que afecta muchos de los aspectos de la salud. En conclusión, si podemos evitar consumir harinas, hagámoslo. Si tenemos que comerlo, seamos muy cuidadosos en las cantidades. Vamos a hablar un poco de la leche. El consumo de leche y derivados lácteos tiene muchos inconvenientes, siendo quizás el más conocido el de la intolerancia a la lactosa, que básicamente es el azúcar que tiene la leche. Pero también te perjudican otras sustancias de la leche como las proteínas, los minerales y hormonas de crecimiento. Y en esto vamos a hablar exclusivamente de las sustancias que de origen natural están presentes en la leche y los derivados lácteos, y no mencionar las sustancias tóxicas consecuencia de los sistemas de producción industrial. Los lácteos contienen grasas saturadas que se asocian con altos niveles de colesterol. Con el tiempo, la enzima que la metaboliza, la lactasa, disminuye y con eso también lo hace la capacidad de digerirla. Por eso, esta termina quedando en el intestino y provocando gases, dolor y diarrea. La caseína es una proteína de la leche que el cuerpo no puede eliminar por sí misma y puede generar problemas inmunológicos, alergias y asma. De hecho, puede generar mayor mucosidad y congestión. Si bien el calcio y los productos lácteos pueden reducir el riesgo de osteoporosis y cáncer de colon, la ingesta alta puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y posiblemente cáncer de ovario. En conclusión, los lácteos nos dejan en un escenario muy parecido al que teníamos con la carne, pero no con tantos beneficios. Lo ideal es reducir su consumo. Bien, ahora ya sabemos lo que tenemos que comer. Ahora tenemos que ver cuál es la estrategia que vamos a usar para combinar todo eso. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un combustible en el cuerpo. Generalmente lo primero que gastamos son los hidratos de carbono, o mejor dicho, el glucógeno en el cuerpo. Después los lípidos o las grasas, que vendrían a ser las cuentas de Suiza que tiene nuestro cuerpo. Y finalmente, en un ambiente de inanición, terminamos consumiendo el cuerpo en sí mismo, que son las proteínas. ¿Esto qué conclusión nos da? La conclusión que nos da es que si nosotros reducimos la cantidad de hidratos de carbono o glucógeno en el cuerpo inmediatamente empieza a consumir las grasas, lo cual hace que nosotros podamos regular el peso que tenemos. Veamos cómo funcionaría esto. El glucógeno es el combustible que tiene el cuerpo y las grasas tu reserva de emergencia. Si mantienes el tanque de combustible de glucógeno bajo, tu cuerpo va a tardar muy poco tiempo en agotarlo. Y cuando lo haga, no va a tener otra que empezar a consumir grasas. Las dietas low carb o bajas en carbohidratos restringen los carbohidratos, los cuales se encuentran mayormente en los alimentos azucarados, las pastas y el pan. En su lugar, vamos a comer comida real, incluidas proteínas, grasas naturales, frutas y verduras. Los estudios indican que la dieta baja en carbohidratos causa pérdida de peso y mejora los marcadores de salud. ¿Con esto decimos que todos los hidratos de carbono son malos? No, para nada. Por ejemplo, las frutas tienen hidratos de carbono y son buenas. Lo más peligroso son los hidratos de carbono refinados y, como siempre decimos, el abuso en las cantidades. De hecho, vale aclarar que dependiendo de nuestro consumo de energía, la cantidad de hidratos de carbono que podemos consumir puede variar. Hablemos un poco de porcentajes para que podamos ubicarnos. Acá vemos una tabla que nos muestra la cantidad de carbohidratos que podemos comer por día según nuestras necesidades. Veamos cada uno de estos ítems. Menor al 10%. Esto hace referencia a una dieta muy baja en carbohidratos o incluso cetogénica. Es una poderosa herramienta terapéutica en algunos casos, dado que personas con fuerte resistencia a la insulina o ciertos trastornos suelen responder muy bien a este enfoque. En personas sanas, periodos esporádicos de cetosis pueden favorecer la oxidación de grasa y mejorar la flexibilidad metabólica. Los ayunos intermitentes son otra forma de facilitar la cetosis sin restringir
en exceso los carbohidratos. 10 a un 25% es un rango apropiado para personas diabéticas o con poca tolerancia a la glucosa. Endomorfos con poca actividad física se beneficiarán también de este enfoque para perder grasa. 25 a 40% es un rango típico en muchas poblaciones ancestrales humanas y probablemente el ideal para la mayoría de las personas que no llevan vidas muy activas. Funciona bien para eliminar grasa sin impactar el rendimiento físico en actividades de alta intensidad. Al no ser un enfoque restrictivo, facilita la adherencia. No es una dieta de choque de corto plazo. 40 a 50% estamos hablando de personas con buena sensibilidad a la insulina que buscan ganar volumen y que tienen una elevada actividad física. Rendirán mejor y ganarán más músculo aumentando los carbohidratos a estos niveles, especialmente en los días de entrenamiento. Reducir la cantidad de carbohidratos representa un gran desafío. Hoy por hoy no consumir carbohidratos supone ir en contra del patrón social establecido. En la cultura occidental los cereales, los tubérculos, las frutas y las legumbres son la base de la alimentación, así que no consumirlos supone un esfuerzo desmedido que hace que la dieta acabe fracasando. En los seres humanos la alimentación tiene una función social que las dietas low carb no pueden cumplir. Limitar el consumo de carbohidratos empobrece el abanico de alimentos disponibles. La restricción es tal que la persona acaba cayendo en una alimentación monótona e insostenible. En ocasiones, las personas necesitamos de los alimentos para regular nuestras emociones y esto es imposible con este tipo de pautas dietéticas. En conclusión, para tener una dieta sostenible, lo que sugiero no es cortar todos los hidratos de carbono, sino poco a poco ir reduciendo sus cantidades de tal modo que lleguemos a una cantidad que sea razonable. Bueno, vimos mucha información en este video y eso puede marear un poco. También te puede dar la sensación de que no sabes por dónde empezar. Así que para hacértelo más fácil, al principio trata solo de seguir estos consejos. Primero, en lo posible, alejate de todos los alimentos procesados. Cuanto más natural es el alimento, mejor. Segundo, evita lo más que puedas harinas y lácteos. Tercero, limita la cantidad de azúcar que consumís, dado que la misma es adictiva. 4. Tené cuidado con las cantidades. Come, pero nunca comas a reventar. Y quinto, y lo más importante de todo, antes de empezar cualquier dieta o hacer cualquier cambio alimenticio, visita a un médico. Por último, quiero alentarlos a que verifiquen toda la información que vieron en este video. Nunca se queden solamente con lo que yo digo, investiguen. Bueno, muchas gracias por ver este video y si les gustó denle un like. Los invito una vez más a suscribirse al canal y todos sus comentarios también son bienvenidos. Nos veremos en el próximo video acerca de actividad física. Nos vemos.